Me voy a poner a grabar. Vamos a empezar con la clase, así que por favor, atención a la lista. ¿Sí? Ya, a ver, déjame ver si hay. Ya. A ver, listo. Esa no es economista. Esta no es, sí, ya me di cuenta. Esta no es. Es otro paralelo. Nada caer. Ya, listo. Este sí es. Y teníamos que ver el ejercicio que había quedado inconcluso. No lo habíamos terminado de hacer. Ya, a ver. Atención a la lista. Wellington Acosta. Presente. ¿No? Stephanie Arteaga. Presente. ¿No? Verónica Uchay. Presente. ¿No? Kenneth Becerra. Presente. ¿No? John Bravo. John Bravo. Leonardo Castro. Kevin Cedillo. Presente economista. ¿No? Viviana Cercopa. Presente. Viviana Cercopa, yo me digo. María Contreras. Economista, él escribió Castro en el chat. Castro, ya lo vi. Ya el Escalante. Presente. Fernando Falconi. Presente, profe. Charles Guía. Presente, economista. Damaris González. Presente. Nancy González. Buenos días, presente. Buenos días. Brian Guamán. Presente, economista. María Heredia. Presente. Heredia. María Jaime. Presente. Doris Litardo. José En Mero. el chat. José Mero. Presente. Jessica Morales. Mire el chat, profe. En el chat le escribió ella. Ya le vi. Priscila Muñoz. Álvaro Pluas. Gardenia Rodas. Brian Rodríguez. Presente, economista. Kevin Sánchez. Presente, economista. Zuli Torres. Eric Valverde. Presente, profesor. Buenas. Buenas. María Vargas. Presente. Abraham Viteri. Presente. Ya. Ya estamos todos, ¿no? Ya vamos a continuar con la clase. Si no me equivoco, estábamos nosotros viendo un ejercicio con respecto a lo que era el cálculo de los pagos de las horas, de los salarios. Entonces estábamos viendo el cálculo del sueldo, ¿sí? Aquí voy a poner en lo que es el cálculo de la jornada laboral, según los argumentos que nos da el Código de Trabajo. Teníamos el ejemplo de que una persona ganaba un sueldo de 500. Teníamos que la persona viene trabajando desde el año
1 de enero del 2020 de manera consecutiva. La persona, habíamos trabajado creo que con el supuesto de que decide, no, se acoge a no acumular. Si no me equivoco, esto habíamos manifestado que no acumula décimos ni terceros, ni décimo tercero, ni décimo cuarto sueldo no los acumula. El fondo de reserva, habíamos visto estas definiciones, el aporte al IE, sabíamos que era 9.45%, el aporte patronal. 11,15. ¿Cómo? 11,15. 11,15. ¿Ya? Eso es para el caso de las empresas, ¿no? Las horas suplementarias tenemos que es que esta persona ganaba 10 horas y había trabajado 10 horas suplementarias y había trabajado 5 horas extraordinarias. Por concepto de viáticos en el mes había recibido 40, por concepto de comisiones había recibido 80, tenía una pensión que pagar de 120. Y bueno, y también el tema del pago de las utilidades, que eso hay que hacer un recálculo, ¿no? Entonces ya nosotros habíamos puesto, como ha trabajado el mes completo, recibe los 500 íntegros, ¿no? Si no, les tocaría trabajar el proporcional según los días que haya trabajado. El 13º sueldo también lo calculábamos, abajo están los cálculos y está ahí dentro. Pero antes de calcular el 13º, primero hacíamos el cálculo del 14º sueldo, que es la octava parte de todo lo que, o la 12ª parte de lo que recibe durante el año. Dime, Gardenia. Pero no se me conectaba ¿No se lee? internet. No se me conectaba por el internet, creo. Y estaba tomando lista y creo que me puso falta. Pero solo le quería decir eso. A ver, Gardenia. Ujú. Ya te puse Gardenia, ¿ya? Bravo también, profe, disculpe que lo moleste. ¿Quién? Bravo. Bravo. ¿Ya? Gracias, ¿Más? profe. Listo. Muñoz, profe, también. Muñoz. ¿Cuál es Muñoz? Priscila. Sí. Ya te puse. Ajá. Ya. Entonces, Ya. listo, no hay problema. Entonces tenemos el 14º sueldo. Ya sabemos que para este cálculo simplemente lo que hacíamos era dividir el valor que le corresponde la doceava. Era el salario básico, ¿verdad? Correcto, por eso tenemos que aquí 400 dividido para 12, o el 8.33 que nos daba exactamente lo mismo. Ya habíamos mostrado eso, que es lo mismo que lo dividamos para 12 o que lo multipliquemos por el 8.33%. Entonces, eso nos da el 13º, 14º, 433. Fondo de reserva, la ley nos indica que tiene que trabajar más de un año consecutivo con el mismo patrono para poder acumular fondos de reserva. Como esta persona ingresó, ¿en qué fecha? 1 de enero de 2020 y estamos calculando el sueldo de agosto del 2021, obviamente tiene más de un año, por lo que acumula el fondo de reserva, que este fondo de reserva es corresponde a la 12ª parte del sueldo. Entonces, ¿cuánto recibe el sueldo? 500, la 12ª parte es 41,67. ¿Sí? Eso es el fondo de reserva. Para los viáticos tenemos el valor tal como cual, las comisiones tal como cual, y las horas suplementarias calculamos en función de la hora de trabajo. Como gana $500, nosotros, ¿qué procedíamos a hacer? Dividíamos las 500 para 240 y teníamos el valor que gana por hora la persona. Entonces él gana 2,08. Este valor de 2,08 lo multiplicamos con, o le adicionamos el 50% y nos da que es 3.12, ¿no?
Y eso multiplicamos por el número de horas, es lo que nos da 31,25, que son las horas suplementarias. Para las horas extraordinarias hacíamos lo mismo. Para las horas extraordinarias calculábamos el costo por hora trabajada y lo multiplicamos esta vez por el 100%, ¿no? Este es el caso por el 2. O el 100%, y eso nos da un total de 20,83, que es lo que nosotros calculamos en las horas extraordinarias. De ahí para el 13º sueldo, para su cálculo, tenemos que considerar el sueldo que la persona recibe, que son los 500, más las horas extraordinarias y las horas suplementarias. ¿Sí? Entonces, 31,25 y 20,83. Entonces, aquí tenemos este ejemplo y calculamos, ¿ya? Entonces, sumamos y tenemos que nos da 552,08, es el total de ingresos grabados que ha recibido el mes. Entonces, a este ingreso le calculamos la 12ª parte y es lo que corresponde al 13º sueldo. ¿Sí? Lo que corresponde al 13º sueldo. ¿Ya? Entonces, de ahí, ¿qué otro ingreso tenemos? Ya no tenemos más ingresos, al menos por el mes. Entonces, sumamos los ingresos. Entonces, aquí vamos a poner total. Y nos da que tiene un ingreso de 793,09. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí en la parte de los ingresos? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos con la parte de los egresos. Para los egresos tenemos que considerarle el aporte patronal, el aporte al IES. ¿Ya? Entonces el aporte al IES nos dice que es el 9,45 de los ingresos recibidos. Los ingresos grabables, entonces vamos a hacer, sumamos. Vamos a sumar el sueldo. Sumamos. El 13º no es grabable. 14º tampoco es grabable. Fondo de reserva tampoco es grabable. Va a recibir los viáticos. Esto de aquí, para el caso de la empresa privada, sí es grabable. Las comisiones o bonos también son grabables. Las horas suplementarias y horas extraordinarias. Entonces, todos estos constituyen ingresos grabables que recibe la persona. Aquí puse más. Ahí fue. Entonces aquí tenemos estos valores. Eso es el total de ingresos grabables y esto lo divido o lo multiplico por el 0,941%, ¿no? Perdón. 9,41%. Y ahí tenemos, puede ser $6. Aquí ya está ahí. 9,41%. A ver, voy a poner de nuevo algo que estaban en la fórmula. Es que es 0,9. Ahí está. Ahí sí. Ese es el valor que le van a descontar a la persona por concepto de fondos de reserva. Tenemos que la persona, además de esto, tiene una pensión alimenticia por el valor de la pensión alimenticia por el valor de 120. ¿Ya? ¿Qué otro rubro tiene? Tiene aporte. Vamos a poner el supuesto de que la persona paga un crédito hipotecario y paga paga también
lo que es el valor de un quirografario. Por el crédito hipotecario vamos a hacer que la persona paga $320 y por el quirografario paga un valor de $44. Entonces, como estos son valores que ha firmado previamente, porque hay un contrato que firma el empleado directamente con el seguro, entonces al momento que nosotros generamos la planilla del seguro, en la página del seguro ya nos dice los rubros que hay que pagar. Entonces lo que nosotros simplemente hacemos es cargamos esos rubros del hipotecario y del quirografario. Entonces, ¿cuánto le cargamos? Los 320 y 44. ¿Sí? Aquí tenemos eso. Vamos a poner que la persona ha cometido una falta grave y le están poniendo una multa. Una multa, y la multa es por el valor de $100. Pregunto. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto será lo que yo puedo cargar por concepto de multa? ¿Cuánto será el valor que yo puedo cargar por concepto de multas? ¿Ah? ¿Ya se olvidaron? Verónica, ¿se encuentra Verónica? Sí, profe, pero eso no recuerdo. ¿Ah? No recuerden. Y si yo les preguntaba eso en el examen, sacaban 0. Que aquí en el examen yo les voy a poner una tablita, y en la tablita yo les voy a poner cuánto es el valor que reciben nómina. Y ustedes tendrán que calcular. Y si les calculabas mal la multa, le pagabas mal, tenías mal el ejercicio. Eso ya prácticamente equivale a 0. ¿Sí? ¿Cuánto es lo máximo que podemos grabar de multa? ¿Ah? Ya se han olvidado. Revisen esos apuntes. Revisen esos apuntes. ¿Cuánto era lo máximo que se podía penalizar? ¿Encontraron? Pero nunca dijo de las multas, profesor. Sí, yo sí les dije. Lo único que al menos tengo es el valor de pensión alimenticia, que es 120. No, eso es cuando vimos la parte teórica. Tengo viáticos, comisión de bonos. Revisen. Pero no tengo ese valor de multas. Ya les voy a ubicar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver si no está en la anterior. Y yo me acuerdo que les mencioné eso. ¿10%?
Sí, 10%. 10% es. ¿Lo encontraste en cuál artículo está? No, lo encontré en internet. No, yo me acuerdo que Porque les no dije. encuentro. Sí, es el 10%. No puede exceder del 10%, es correcto. Pero estoy buscando el artículo en el cual se los puse. Qué raro. Tengo la impresión de que sí se los di. Bueno, no sé qué pasaría. A ver. Ya voy a ver qué pasó, por qué no tengo ese archivito. Es el artículo 90, ¿ya? El artículo 90. Entonces, anótenlo. El artículo 90 del Código de Trabajo establece una retención limitada de la remuneración por el empleador. El empleador podrá retener el salario o sueldo por cuenta de anticipos o por compra de artículos producidos por la empresa, pero tan solo hasta el 10% del importe de la remuneración mensual. En ningún caso por deudas contraídas por asociados, familiares, dependientes del trabajo, o menos si se hubiera constituido responsable en forma legal, salvo lo dispuesto en el artículo 6 del artículo 42. Entonces, esto establece de que lo máximo, bueno, aquí menciona solo se podrá retener hasta el 10% del importe mensual. ¿Sí? No se puede retener más de ese concepto. Entonces, por tema de multa, corresponde, si la persona tiene una multa de 100, ¿cuánto le podremos retener a esta persona del salario? $10. ¿Ah? $10. $10. ¿Por qué $10? Porque es el 10%. El 10% del salario. ¿Cuánto, Ah, de salario. ¿Cuánto gana de salario? 500. 500. El 10% de 500. ¿Cuánto es? 50. 50. 50. Entonces, 50. o sea, prácticamente la multa se la van a descontar en dos partes. ¿Sí? Entonces, multas y obviamente aquí deben de especificar el artículo. Artículo 90. Siempre cuando hay estos argumentos, uno debe especificar el artículo del Código de Trabajo que le autoriza a hacer este tipo de descuentos. ¿Ya? Entonces, aquí, entonces, no tenemos más deducciones. Ahora sí, sumamos. Sumamos. Aquí voy a poner total. Y sumamos. Eso me da 579. Entonces, total a recibir. Lo voy a poner abajo. Aquí. Total a recibir sería ingresos menos egresos. Entonces, la persona recibiría 195,89. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Alguna pregunta? A esta parte de la nómina. Estamos No calculando. entendí muy bien lo que vendría a ser los egresos. ¿En qué parte no entendiste de los egresos? Oh, la verdad es que tenía fallas de conexión y entonces desde la portal IES como que
me perdí demasiado. Y recién ahora con lo de la multa, Ajá. es que ya se me puso bien el internet, entonces. Bueno, Ya. entonces desde la portalía es. Ya, entiendo bien. para el aporte al IES tú tienes que considerar todos los impuestos, todos los ingresos gravables. ¿Sí? Esa es la clave. ¿Qué se grava y qué no se grava? Si se grava, se aporta. Si no se grava, no se aporta. Esa es la clave aquí. Entonces, tú cómo determinas qué parte del sueldo se grava y qué parte no se grava, tienes que irte al código tributario. Ahí te va a decir cuáles son los componentes que se deben de gravar y cuáles son los componentes que no se deben de grabar. Yo no te los puedo decir de memoria porque eso varía de acuerdo a las circunstancias, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es que tú sepas dónde tienes que identificar el rubro en el cual te pueden descontar, ¿sí? Y el argumento. Entonces, tú sabes que eso referencia al código de trabajo, te dice los parámetros y los valores a deducir, o los que son imponibles, te los menciona el código tributario. Entonces, acá en el aporte al IES, consideramos los ingresos. Para los ingresos, todos los ingresos gravables. Aquí los únicos ingresos que no son gravables son 13º, 14º y fondo de reserva. De ahí, todos los demás ingresos son gravables. Viáticos, comisiones, horas extras, horas suplementarias, todo eso son ingresos gravables. Entonces, sobre esos valores se genera ¿Cuáles son los no gravables, profesor? los décimos y fondos de reserva. 13º y 14º. Fondo de reserva no es gravable. Sí, eso constituye un fondo de ahorro. Eso no es gravable. ¿Ya? Una pregunta. Dime. ¿Y las vacaciones? Las vacaciones, eso se liquidan, eso no se paga. Ahorita estamos haciendo el cálculo de la jornada laboral. Ya vamos a ver la liquidación de vacaciones y la liquidación de utilidades. Ya vamos a aprender a hacer ese cálculo. ¿Sí? Ya, gracias. Listo. Ya, entonces tenemos acá, aporta al IES. Entonces, la pensión alimenticia, esto es dispuesto por un juez. Ahí no hay nada que hacer, eso se lo descuenta sí o sí. Llega la orden del juez y uno como patrono simplemente lo que hace es descontarle del rol. Para de contar. Y eso obviamente al momento de hacer el pago se dispone a quien haga el pago que estos valores se acrediten a determinada cuenta. Para de contar. El crédito hipotecario, estos valores salen cuando nosotros generamos la planilla. Es decir, el patrono tiene una clave de acceso a la página del seguro. Entonces, y con esa clave ingresa y tú generas la planilla por persona en la planilla global. Entonces, lo que tú tienes que tomar, el valor que te indica la planilla. Aquí hemos puesto de que el valor que te indica la planilla es 320 para un crédito hipotecario y 44 para un crédito quirografario que tiene la persona. Entonces son los ingresos y mencionamos que tiene una multa por el concepto que sea, lo han multado por el valor de 100. Pero aquí es donde viene el truco, ¿no? ¿Cuánto es lo máximo que puedes retener por multas? Hasta el 10% del sueldo básico. Del sueldo, no del sueldo básico, sino del sueldo de la persona. La persona gana 500, entonces de los 500 tú no le puedes retener los 100, porque estás contraviniendo el artículo 90 del Código del Trabajo. Entonces tú solamente le puedes retener hasta el 10%, ¿sí? Hasta el 10% de su salario. Entonces le retienes $50. Pobre hombre, imagínate. ¿Cómo? Economista, disculpe una pregunta. Lo que pasa es que quería hacerle una pregunta de que cómo se podría hacer para retirar las retenciones que se hace ¿cómo es del SRI? Y que eso sea de una cooperativa de transporte. Ya, pero ahorita no estamos viendo eso. No, pero como usted está hablando de las retenciones, esas cosas, entonces yo quería saber si usted me podía decir. Ah, bueno, ahí lo que tienes que meterte en la página del SRI y ver los pasos que te piden, porque hay un mecanismo, ¿no? O si no, directamente en la clave del SRI, ahí te dice de solicitar devolución. Si has pagado dentro del mismo periodo, si no, te toca hacer el proceso por ventanilla. ¿Ya? Ah, ya, economista, gracias. Listo. Entonces, acá tienes estos valores de 50, que es la multa, que es lo máximo que tú puedes
llegar a retener. No puedes retener más ese valor porque estás contraveniendo a la ley. Si tú le retienes y el empleado se va y te pone un recurso de protección ante el Ministerio Laboral, lo que te va a tocar hacer es pagarle la diferencia y te van a terminar multando. ¿Sí? Eso es importante tenerlo muy presente para no estar, al menos cuando uno recién empieza a hacer estas cosas, tener muy en cuenta los cálculos que se hacen, ¿no? Entonces, de ahí sumamos todos los egresos. Esta persona tiene en total un egreso de 597,24 y el total de ingresos 793,09. Entonces, el total que va a recibir es 195,85. ¿Ya? Y ahí tenemos el cálculo de la jornada laboral. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No hay preguntas. Bueno, ahora ¿Por vamos. qué el valor de 793, disculpe? ¿Esto de dónde sale? De sumar todos los Ajá. ingresos. De sumar todos los ingresos. Sumamos todos los ingresos. En los ingresos que tienes, el sueldo, 13º proporcional, 14º proporcional, fondo de reservas proporcional, viáticos, lo que ganó en el mes, comisiones, lo que ganó en el mes, horas suplementarias que trabajó, horas extraordinarias que trabajó. Total, 793. ¿Sí? Sí, es que parece que me han dado valores diferentes a mí en los décimos. Por ¿Ya? eso estoy viendo por qué no me sale lo mismo. Puede ser, bueno, como yo trabajo con datos enteros, puede que te genere, pero a lo mucho te debe variar con 2 o 3 centavos exagerado. O sea, no, tampoco te va a salir 830, por decirlo. Eso tiene que salirte 793,10 o 793,8, sería razonable. ¿Ya? Y recuerda que para el tema del pago de liquidación de nómina, tú debes trabajar con 2 decimales, ¿sí? Procura trabajar con 2 decimales. Entonces, y empiezas a redondear a partir del punto 5, empiezas a redondear. O sea, ese es mi consejo cuando hagas este tipo de cálculos. Trabaja siempre con 2 decimales. Y ahí no vas a tener problemas de cálculo. Ya, ahora, para continuar con esta parte, vamos a ver lo que es la liquidación de vacaciones. Vamos a aprender a liquidar las vacaciones. Voy a copiar esta información que es la que me sirve. ¿Ah? Entonces, aquí hemos determinado que la empresa tiene una utilidad de 100,000. ¿Sí? Entonces, vamos a incrementar dentro de esto que la persona, que la empresa posee 30 empleados. ¿Ya? Además de esto, todos los empleados poseen, entre todos, existen un total de cargas familiares de los 30 empleados de 15. O sea, hay 15 cargas familiares. Y que esta persona que le vamos a hacer la liquidación de vacaciones tiene, entonces el empleado tiene 2 cargas. ¿Ya? ¿Quiénes son constituidos cargas familiares? Cargas familiares son los hijos menores de 18 años. El cónyuge, trabaje o no trabaje, está considerado como una carga y tiene derecho al porcentaje de las utilidades. Están considerados los hijos con enfermedades catastróficas legalmente identificadas. Están consideradas también los adultos mayores que estén considerados como parte de carga legalmente identificado. Están también considerados como cargas familiares los hijos de cualquier edad que padezcan de algún tipo de discapacidad. Creo que la ley actualmente lo establece que debe tener por lo menos el 50% de discapacidad para que pueda ser contado como carga.
¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Si ustedes algún momento les toca hacer la liquidación de utilidades, tengan en cuenta todo eso que establece la ley, ¿sí? Para que no vayan a hacer cálculos erróneos, porque si no les toca pagar de su bolsillo. ¿Ya? Entonces, acá tenemos estos rubros: empresa, carga familiar y empleados. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Lo primero que tenemos que identificar es cuánto es la base imponible, ya la tenemos. Entonces, ¿cuánto es el rubro de utilidades? Entonces, el rubro de utilidades es el 15%. ¿Sí? Sabemos que de este 15%, el 10% va a corresponder a lo que es a la persona. Y el otro 5% corresponde a las cargas. 15% por cada carga, 5% por cada carga. ¿Ya? Cargas familiares. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el 10%. Lo que hacemos simplemente, aquí 100.000, que es la utilidad. Esta es la utilidad que tuvo la compañía, ¿no? Por el 10%, ¿cuánto me da? Aquí está en coma. Por el 10%, me da que toca 10.000 de utilidad. Eso si fuera una sola persona, pero como son 30 personas, la dividimos para 30 personas. Entonces, lo que a esta persona le tocaría de utilidad, 333,33. ¿Cuándo empezó a trabajar? El 1 de enero del año 2020. Como ha trabajado el año consecutivo, recibe el valor completo. Si hubiera trabajado, por ejemplo, el 1 de febrero, tendríamos que calcularlo para el proporcional. Dividiríamos eso para 12 y lo multiplicaríamos por 11. Ya tendríamos el valor de 11 meses. Y lo mismo, si tiene para días, lo dividimos para 30 y lo multiplicamos por el número de días. Aquí el tipo de cálculo es con un tiempo calendario de 360 días. Aquí no se trabaja con calendario en tiempo real, sino con calendario de 360 días. ¿Sí? Entonces eso para que tengan en cuenta, porque muchas veces dicen, no, es con tiempo real si el año tiene 365 días. No, pero se trabaja con año comercial, 360 días. Se asume que todos los meses son iguales. ¿Ya? Con respecto a las cargas familiares, hacemos igual. Los 100.000 que recibe de ingreso, que tiene de utilidad la compañía, por el 5%. ¿Sí? Entonces, si existiese una sola carga familiar, recibiría 5.000. Pero ¿cuántas cargas familiares hay en total? 15 cargas familiares. 15, ¿no? Entonces lo dividimos para 15 personas. Y lo que recibiría es 333 con 33. Pero, como existe, esta persona tiene 2 cargas familiares, lo vamos a multiplicar por 2. ¿Sí? Porque tiene 2 cargas familiares. Entonces, esta persona va a recibir 666,67. Y el total a recibir, acá lo voy a poner, total a recibir, lo que son, no, pero esto no es vacaciones, discúlpenme la confusión. Esto no es vacaciones. Esto es liquidación utilidad.